Estás a punto de descubrir lo que el gobierno chino ha ocultado durante siglos. Imagina pirámides gigantescas, mayores que las de Egipto, esparcidas por desiertos y valles chinos, desconocidas para el mundo. ¿Por qué el gobierno chino prohíbe cualquier exploración? ¿Qué tecnología avanzada de una civilización antigua está escondida allí? ¿Y qué tienen estas estructuras que ver con el ejército de terracota? Prepárate para sumergirte en un misterio arqueológico que desafía la historia como la conocemos. No te vayas, el secreto que puede cambiarlo todo está a punto de ser revelado. Pirámides ocultas de China. Las pirámides en China, escondidas durante siglos, permanecen relativamente desconocidas a nivel mundial. Estas estructuras salpican las llanuras y desiertos centrales de China, predominantemente en la provincia de Shanxi. El gobierno chino ha impuesto prohibiciones estrictas de excavar e incluso visitar estas estructuras. Se anima a los agricultores locales a plantar árboles en las pirámides para ocultarlas. Con más de 200 pirámides descubiertas, su propósito y origen siguen siendo un misterio, oscurecido por barreras físicas y restricciones gubernamentales. Menciones occidentales y descubrimientos modernos. La primera mención de estas pirámides en Occidente se remonta a 1912, cuando el agente de viajes Fred Meyer Schroeder informó de su existencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el piloto estadounidense James Gaussman fotografió estas estructuras. Con imágenes satelitales, fue posible comprender la escala y el número de estas pirámides. Al igual que las pirámides de otras partes del mundo, las chinas están orientadas con precisión, con sus esquinas alineadas con los puntos cardinales. En términos de astronomía, están ligeramente desalineadas de la constelación de Géminis, alineándose casi exactamente durante el equinoccio de primavera, hace milenios. Este desvío de 14 grados puede explicarse por la precesión axial de la Tierra, un fenómeno donde el eje del planeta oscila lentamente, completando un ciclo cada 25.700 años, lo que sugiere que estas pirámides pueden tener decenas de miles de años. Alineamientos cósmicos y comparaciones globales. Una notable semejanza y alineación cósmica puede encontrarse al comparar el diseño del complejo piramidal de Teotihuacán, en México, con el complejo de Giza, en Egipto, y el complejo de la pirámide de Xi'an, en China. Los tres sitios están estructurados casi de la misma manera y reflejan la constelación de Orión. ¿Cómo es esto posible, considerando que están en diferentes continentes? Además, los tres complejos piramidales están alineados en una línea casi recta, con la misma orientación. ¿Sería esto una coincidencia? La Gran Pirámide Blanca. La Gran Pirámide Blanca, en el valle de la provincia de Shanxi, es considerada por muchos como la pirámide más grande del mundo, con el doble del tamaño de la Gran Pirámide de Giza, midiendo aproximadamente 1000 pies de altura. La construcción de esta pirámide requeriría no menos de 50 millones de toneladas de piedra. Algunos han vinculado la extensa red de cuevas discutida anteriormente con las enormes pirámides de la región, especulando que la piedra extraída de estas cuevas puede haber sido utilizada en la construcción de estas pirámides, específicamente la Gran Pirámide Blanca. Las piedras gigantes extraídas de la cantera de Yangshan también podrían haber sido utilizadas para construir estas pirámides. El ejército de terracota. El ejército de terracota, descubierto en 1974 por agricultores locales, fue construido en el borde de una enorme pirámide que aún no ha sido excavada. El ejército de terracota
con más de 8.000 soldados, carros, caballos, oficiales, acróbatas, hombres fuertes y músicos, cada uno con características faciales únicas, formaba parte de una necrópolis mayor diseñada para proteger al emperador Qin Shi Huang en la vida después de la muerte. Qin Shi Huang, el primer emperador de China, fue una figura monumental en la historia china, conocido por unificar China, construir la Gran Muralla y estandarizar los sistemas monetario y legal. Sepultado hace más de 2000 años, el ejército de terracota forma un enorme mausoleo subterráneo cuya construcción involucró 700.000 trabajadores a lo largo de varias décadas. Se cree que la tumba del emperador, que aún no ha sido excavada debido a los altos niveles de mercurio, reproduce el universo, con el techo representando el cielo nocturno y el suelo imitando el paisaje de China. Considerando la magnitud de este lugar, imagina los secretos que podrían encontrarse dentro de la pirámide adyacente, que probablemente es mucho más antigua que el ejército de terracota. Referencias históricas y teorías de conexión. El misterio en torno a las pirámides chinas se remonta al inicio del siglo XVII, con referencias documentadas a estas estructuras. Joseph de Guignes, un orientalista francés del siglo XVIII, contribuyó significativamente al discurso, postulando una conexión directa entre chinos y antiguos egipcios, basada en la presencia de estructuras similares a pirámides y similitudes culturales y lingüísticas, lo que indica una posible conexión histórica entre las dos civilizaciones. Las características arquitectónicas de estas estructuras no solo se asemejan a las pirámides de Egipto, sino también a las de América del Sur. Templo Guanlin y orígenes antiguos. El templo Guanlin, ubicado cerca de Luoyang, en la provincia de Henan, es conocido por la tumba y el complejo memorial de Guanyu, un famoso general del folclore y la historia china. Aunque el templo sirve como lugar conmemorativo, sus características arquitectónicas y la edad de algunas estructuras dentro del complejo sugieren un origen mucho más antiguo, potencialmente anterior a los cronogramas históricos comúnmente aceptados. Muchos creen que los antiguos chinos usaban esta estructura como tumba, similar a los egipcios, aunque no fueran los verdaderos arquitectos, ya que estos lugares eran demasiado avanzados para sus herramientas y conocimientos de bronce. La tumba del general y otras maravillas prehistóricas de China. La tumba del general, ubicada en Jian, en la provincia de Jilin, es parte del complejo de tumbas de Goguryeo. Esta estructura piramidal es probablemente miles de años más antigua que el reino Goguryeo, que la utilizó como tumba, pero no la construyó. La forma piramidal de la tumba del general representa un estilo arquitectónico único en el este asiático, distinto de las tumbas redondeadas comunes en otras partes de China y Corea. Curiosamente, esta pirámide tiene una base amplia que se estrecha hacia la cima, muy similar a las pirámides mesoamericanas construidas por civilizaciones como los aztecas y mayas. Las semejanzas son intrigantes porque se creía que estos constructores se desarrollaron de forma independiente en lados opuestos del mundo. Semejanzas globales, intercambio de conocimientos. Estas semejanzas se extienden a las técnicas de ingeniería, orientación y alineación con eventos astronómicos, además del diseño de varios niveles característico de muchas estructuras piramidales en el mundo. La idea de que tales conceptos arquitectónicos y de ingeniería puedan abarcar continentes y culturas sugiere un potencial intercambio de conocimientos o una línea arquitectónica común aún no comprendida. Curiosamente, en todo el mundo existen historias antiguas sobre figuras míticas que visitaron a nuestros ancestros y les dieron conocimientos y tecnologías avanzadas, dando inicio a la civilización.
figuras míticas y transmisión de conocimiento. En la mitología mesopotámica, los Apkallu eran 7 sabios enviados por el dios Enki para enseñar a la humanidad varias artes de la civilización, incluyendo escritura, leyes, construcción de templos y agricultura. En las culturas mesoamericanas, especialmente entre los aztecas y toltecas, existe Quetzalcóatl, un proveedor de conocimientos agrícolas que enseñó a los pueblos antiguos el uso de la metalurgia, el calendario y el cultivo del maíz. En la mitología egipcia, Tot era una divinidad que dio a los egipcios la escritura en jeroglíficos, entre otros conocimientos avanzados, impulsando significativamente su civilización. Teorías de Graham Hancock y la civilización perdida. Muchos investigadores, como Graham Hancock, creen que estos seres fueron sobrevivientes de un antiguo cataclismo que destruyó la civilización avanzada que construyó esos enormes monumentos megalíticos en todo el mundo. Estos sobrevivientes se habrían entonces dispersado por el mundo, transmitiendo conocimientos a las sociedades primitivas de cazadores-recolectores. Curiosamente, en la mitología china, podemos encontrar una figura similar. El emperador amarillo, Wang Di, es una figura mítica, considerada el progenitor de la civilización china. Sus contribuciones son inmensas, desde la creación de la medicina tradicional china hasta la introducción de casas de madera, arco y flecha, monedas de bronce y una lengua escrita. Comparando al emperador amarillo con otros portadores de la civilización alrededor del mundo, discernimos un patrón donde estas figuras son frecuentemente acreditadas por introducir avances críticos en la sociedad, megaestructuras antiguas en China. Todo esto sugiere que las megaestructuras avanzadas encontradas en toda China eran obras de una civilización mucho más antigua, perdida en el tiempo y ausente de nuestros libros de historia. Los misteriosos tubos Baigong. Uno de los descubrimientos más controversiales en China son los llamados tubos Baigong. El enigma de los misteriosos tubos del monte Baigong sigue siendo uno de los misterios no resueltos de la última década. En 1996, una expedición de investigación encontró cerca de 2 docenas de tubos con diámetros que varían de 1 a 50 pulgadas, incrustados en las formaciones rocosas, sugiriendo una intrincada estructura hecha por el hombre. Estos objetos despertaron gran atención mediática, pero aún necesitan ser examinados por un estudio científico riguroso. Las teorías sobre sus orígenes varían desde un antiguo sistema de agua hasta un avanzado mecanismo de drenaje de lagos. El análisis químico de los tubos indicó un elevado contenido de óxido de hierro, junto con cantidades significativas de dióxido de silicio y óxido de calcio. Se estima que los artefactos tienen más de 5.000 años, siendo anteriores al advenimiento de la fundición de hierro en China. Análisis científico y misterios. La información pública sobre los tubos Baigong surgió en junio de 2002, cuando un periódico chino publicó un artículo sugiriendo que el descubrimiento podría desafiar toda la narrativa de la historia humana. Durante una búsqueda de fósiles de dinosaurios cerca del monte Baigong, un grupo de científicos americanos encontró diversas cavernas conteniendo objetos peculiares, incluyendo 2 tubos de hierro oxidados, cada uno con cerca de 40 centímetros de diámetro. Un tubo parecía extenderse desde la cima de la montaña hasta la caverna, mientras que el otro descendía desde el suelo de la caverna, sugiriendo un sistema o mecanismo antiguo. De las 3 cavernas identificadas, 2 colapsaron, oscureciendo su contenido. Investigaciones posteriores. Investigaciones posteriores revelaron tubos adicionales con diámetros que varían de 2 a 5 centímetros, sugiriendo una red compleja y extensa.
Estos tubos fueron encontrados cerca del lago Tozón, con tamaños que varían desde unos pocos centímetros hasta algunos milímetros, similares a un palillo de dientes. Algunos de estos tubos estaban incrustados en el fondo del lago o proyectándose sobre su superficie. A pesar de su descubrimiento, aún no han atraído un escrutinio científico significativo y raramente son mencionados en los círculos académicos. Teorías y análisis. Una de las teorías es que las tuberías formen parte de un antiguo sistema de gestión de agua, posiblemente ligado a una estructura en forma de pirámide, especulada tener entre 50 y 60 metros de altura en la montaña, con pozos triangulares que descienden por sus lados. Se cree que esta pirámide hipotética canalizaba el agua del lago Tozón a través de la red de tubos. Uno de los pocos científicos en realizar un análisis detallado fue Liu Shaolin, quien descubrió que los tubos consisten principalmente en óxidos de hierro, calcio y silicio, con cerca de 8% de los materiales no identificados. La investigación de Liu sugiere que los tubos pueden ser formaciones de calcita o pseudomorfos, donde los minerales reemplazan la materia orgánica como raíces de madera a lo largo del tiempo, similar al proceso de fosilización. Esta teoría es apoyada por estudios de espectroscopia atómica realizados en 2003, que detectaron compuestos orgánicos y anillos de crecimiento, indicando que los tubos son formaciones naturales. Sin embargo, el misterio se profundizó cuando, en 2007, la Oficina Sismológica China reportó radiactividad significativa en algunos tubos. Si los tubos son formaciones naturales, ¿por qué tendrían propiedades radiactivas? Aunque es más probable que los tubos Baigong sean formaciones naturales creadas por árboles antiguos que fueron calcificados y fosilizados, la cantera de Yangshan con su gigantesco bloque de piedra, las redes de cavernas esculpidas con tecnología avanzada y las cientos de pirámides esparcidas por China son construcciones hechas por el hombre. Estas megaestructuras por sí solas son suficientes para concluir que existió una civilización antigua avanzada en China. ¿Quién fue esta civilización? Aún permanece un misterio. Atención, deseas una vida abundante, pero no sabes cómo manifestarla. Descubre en el comentario fijado cómo liberar tus energías interiores y eliminar los bloqueos que te impiden alcanzar la vida de riqueza y abundancia que mereces. Ve a los comentarios y transforma tu vida.